Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandro Marcano Santelli y esto es Sin Filtro por Univista TV. Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy tenemos un programa explosivo, una bomba que ha revelado el New York Times sobre el cangrejo, el nieto de Raúl Castro, que está bajo la lupa federal. Lo vamos a analizar con Eddie Maydique, analista político, activista también de origen cubano. Y quiero leerles parte de lo que es este artículo, que repito, ha sido publicado en las últimas horas por este diario. El tráfico de migrantes cubanos, robo de embarcaciones, en esto estaría involucrado el cangrejo, fraude con tarjetas de crédito y contrabando entre Cuba, México y Estados Unidos. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, repito, conocido como el nieto favorito del dictador Raúl, pues está jugando dos papeles, Eddie, y con esto quiero comenzar. ¿Quién es realmente? Una pieza que políticamente pareciera estar conversando del destino de Cuba con la administración Trump y por otro lado, en investigaciones federales, aunque no lo han imputado, dicen que está metido todo en ello. Incluso en el tráfico, alega el periódico, hay 25 muertes en el trasiego en alta mar. ¿Quién es el cangrejo? ¿Por qué lo debemos tener en estas dos aguas? Bueno, el cangrejo era el nieto predilecto de Raúl y el que iba con él a todas partes y el que estaba en todo metido, que no tiene cerebro, pero era el elegido de él. Me guste a la gente, no le gusta, imagínate tú. El problema es que, a lo que yo veo, Estados Unidos está negociando con él, porque si Trump nos dijo hace 4 meses ya que Marco Rubio estaba teniendo conversaciones de alto nivel con los más altos niveles del gobierno cubano, como le llaman gobierno de la tiranía, y después vimos a la CIA sentado allá Radcliffe. con, con los militares, vimos al FBI, vimos a la CIA, vimos a los más altos militares cubanos en la base naval con los militares norteamericanos. Lo que estamos viendo es que ya están en negociaciones hace meses ya y que están tomando acuerdos. Ahora, lo que pasa es que nosotros no sabemos lo que están tomando ellos. Claro, pero permíteme, vamos a hablar de la parte política al final. Vamos a sentarnos en esto. Sabemos que la organización de los Castro es una organización criminal, como lo es la de Maduro, fue la de Chávez y todo este conjunto de personajes. Pero aquí están hablando de una investigación federal donde se le involucra en crímenes. Crímenes como el tráfico, tarjetas de crédito que involucra a Estados Unidos, México y Cuba. Estamos hablando de algo grande. ¿Te sorprende eso? No, hombre, no, esta gente no son gobiernos, esta gente son una cuerda de delincuentes lo que tenemos en la isla hace años. Ellos siempre han actuado como una banda delincuencial, como la mafia que es, con contacto en todos los países. Yo creo que si Estados Unidos, Alejandro, no hace una intervención militar en Cuba, cualquier cosa que haga es una traición a los cubanos y a la población norteamericana, porque el mismo Marco Rubio ha dicho, y este gobierno de Trump ha dicho, que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, si no hay una intervención militar para poner fin a esos criminales a 90 millas, es una traición a los cubanos que le han prometido elección tras elección la libertad y a la población norteamericana puede hacer peligro ahí, como yo lo veo. Ahora, lo que está ocurriendo, y ahora sí lo traemos al plano político, es lo que tú estás señalando. Se está tratando de tener un Delcy Rodríguez en la isla de Cuba. En eso yo sé que tú no estás de acuerdo, pero está funcionando en Venezuela, aparentemente funciona. Están desmantelando una estructura criminal con los propios criminales, cosa que no hubiera podido ocurrir con los opositores. Entiendo la posición tuya y de muchos cubanos, pero ¿hay algo que pueda ser digerible en esta decisión? Vamos a usar a estos criminales, pero intentaremos el cambio de esta manera, porque intervención militar no creo que sea aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo conmigo, Eddie? Bueno, yo creo que para hacer una intervención militar en Cuba no tiene que aprobarlo el Congreso. Trump puede tomar una acción militar por 60 días, creo, y sin tener que consultarlo con el Congreso. Y para Estados Unidos, una acción militar en Cuba yo creo que no lo lleve ni 3 días. Así que si no lo hacen es porque no quieren hacerlo. Ok, ocurre y esos 60 días terminan, ¿qué pasaría? Es decir, Pero, si pero Estados Unidos entra, desarticula, desmantela, se trae preso a 2, 3, 4, 5 figuras del castrismo, ¿tendría que permanecer allí o qué ocurriría cuando se terminen esos 2 meses? Bueno, en 60 días, ¿tú crees que no tienen? Si lo preparan bien con tiempo, no tienen un agente de verdad serio para poner allí y organizar aquello allí. Pero si van a poner a los mismos delincuentes, ¿de qué cambio me van a hablar, Alejandro? A ver, por lo de Venezuela una vez lo hablamos en tu programa. A mí lo que están haciendo en Venezuela a mí no me gusta, porque ¿de qué libertad me hablan cuando está el chavismo intacto? ¿O el chavismo era solamente Maduro y la esposa?
El chavismo es todo el conglomerado que tienen ahí, no han movido a ninguno. A los Claro, militares pero fíjate una cosa, Eddie, no está todo igual. Han desmantelado, han acabado con la estructura criminal del Tren de Aragua, la cabeza, que era el niño guerrero, Maduro y Sile están presos, Diosdado Cabello está actuando a favor del desmontaje, porque él es el director de esta orquesta criminal, Delcy y el hermano Rodríguez también. No se nota, no se ve, pero hay un tutelaje. Las empresas americanas entrando, a mí tampoco me gusta, te lo confieso. No me gusta que la presidenta que está actuando como tal sea Delcy Rodríguez y su hermano, y detrás de él Diosdado Cabello. Pero yo sí estoy como venezolano viendo cambios. No son grandes, es cierto. No me gustaría que esto fuera eterno tampoco, pero cuando hago el ejercicio, ahorita que estamos hablando de Cuba, de imaginarme qué pasaría si no hubiera ocurrido un 3 de enero, como probablemente podemos proyectar para la isla, digo, si hubiéramos seguido igual, nada hubiera cambiado. Con el apoyo de otros gobiernos, todo el mundo mirando para los lados, no sé si te estoy siendo claro con mi posición. Pero yo creo que nosotros no tenemos por qué conformarnos con limosna, Alejandro. Nuestros países no tienen por qué conformarse con limosna. Y esto es lo que yo digo siempre. A ver, Estados Unidos, Trump, el presidente, vamos a hablar del gobierno norteamericano, entra en Venezuela porque el mundo aplaude de que entren en Venezuela porque hay criminales en el poder acabando con la población. Por supuesto, él va a entrar por los intereses de Estados Unidos, pero aprovechando la cobertura que el mundo se lo va a aplaudir. Y una vez que entra... va a hacer sus negocios y va a hacer todo y va a dejar a los mismos criminales en el poder. Yo no lo veo bien, pero bueno. Si dicen que eso es un cambio y todavía quedan casi 500 presos políticos, los verdaderos opositores que lucharon contra la tiranía, como el capitán Caguaripano y su grupo, no sé qué tipo de cambio me están hablando. Yo para Cuba no quiero eso como cubano. Claro, entonces hablemos de Cuba. Esta pieza, el cangrejo, que pudiera ser una de las que está hablando, y esto se ha señalado en muchas oportunidades, también lo hemos discutido aquí en Univista TV, pudiera ser con quien conversa la administración Trump para ese cambio, con el que tú no estás de acuerdo y muchos no deben estarlo tampoco. Ahora, ¿qué habría y qué pasaría si no se trabaja con ninguno de ellos y no hay esa intervención militar? ¿Quién es esa persona que pudiera llevar las riendas para el cambio que todo el cubano está esperando desde hace 7 décadas, Eddie? Mira, Alejandro, lo que yo veo son 67 años. Cada vez que la población cubana ha estado a punto de un estallido social, desde este país se le abre las puertas y los más arrestados, como digo yo, los más valientes, huyen y va quedando atrás las mujeres, los ancianos, los jóvenes más. eh, y eso ha sido por 67 años. Ahora, si vas a intervenir ahora que ya aquello no tiene solución, que pueda haber una resolución final y vas a intervenir para legitimar a los delincuentes en el poder, ¿qué tipo de intervención estás haciendo? ¿A favor de la población cubana o a favor de la tiranía y los criminales? Es la pregunta que yo me hago. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es el plan, según tu criterio, que funcionaría para ese cambio dentro de la isla de Cuba? Aprovechando la injerencia de Trump, la decisión que tiene de ponerlo en la lista como el próximo, después de Venezuela, después de Irán. Eh, eh, Cu- Cuba, lo que yo veo, hay dos soluciones para ser libre. La número uno, que es la más fácil, es una intervención de otro país más poderoso que el ejército de Cuba, porque ellos tienen el ejército del país con ellos. ¿Cuál sería el ejército? Bueno, no, Estados Unidos, por los intereses que están a 90 millas. Una intervención militar y agarrarlos a todos. En Cuba, si no hay justicia, no va a haber cambio, porque esta gente no son gobierno, esta gente son criminales, confeso. Hay infinidad de crímenes, atrocidades que han hecho esta gente. Entonces, hay dos formas lo que yo veo, porque la que me diga a mí que los cubanos se preparan y que ir con fusiles, hombre, tienes que ir con el ejército de un más superior que el que tienen ellos, porque ellos tienen el ejército del país. Tienes que ir con un ejército superior al de ellos, ellos tienen helicópteros, tanques, aviones, de todo. Y tú vas a ir allí con 500 hombres con fusiles, por Dios. Esa es la número uno, que Estados Unidos vaya y haga una intervención militar y aprese a todos los criminales eso. La número dos es la más dolorosa, pero no requeriría de la ayuda de nadie, es la población en las calles día y noche, como ha pasado en todos los países del mundo donde se han derrocado tiranías, desde la primavera árabe hasta la última que fue Bangladesh. Y el ejemplo que yo siempre pongo, en el 2019 a Guaidó le dieron más de 2.000 millones de dólares solamente a Estados Unidos para politiquería. La tiranía que siguió ahí, ese mismo año 2019, Evo Morales en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, se roba las elecciones, la población toma las calles decididas y en 23 días tiene que huir, porque cuando una población en masa toma las calles y dice no hay retorno a la casa, plantado y cerrar todo, no se mueve nadie, no se mueve carro, no se mueve nadie, miles de gente en las calles, eso no lo aguanta ningún gobierno, eso lo ha comprobado en todos los países del mundo.
Ahora fíjate, yo te estoy poniendo mi ejemplo, Eddie, porque te escucho y comparto contigo 100% tus ideas, ¿no? Quisiéramos ver un cambio radical en nuestras estructuras de países, políticas. Ahora, vuelvo a mi tema personal. Yo también aspiraba a que ocurrieran las cosas, fui uno de los que salió a la calle, formé parte de esos millones y nosotros solos nunca pudimos. Tuvo que pasar este 3 de enero para comenzar a ver el cambio, que no es un cambio como tú lo has señalado completo, pero comenzó a verse una luz al final del túnel. Ahora, pero, déjame terminar la idea. Te lo pregunto porque el pueblo cubano van a ayudarlo, como al venezolano, van a estar en las calles, se caen los tiranos, se los llevan presos, pero recuerda que son muchos años de ellos infiltrados en las estructuras, tribunales, escuelas, oficinas públicas. En Venezuela es lo mismo, no hay un control y ningún político, ni María Corina, ni Guaidó con todos los millones que le dieron, ni Enrique Capriles quisieron, ni pudieron o no aspiraban a hacer el cambio. ¿Por qué? Porque el manejar el país tendría que implicar, igualmente después del 3 de enero, que Trump permanezca allí por mucho tiempo. Eso no lo va a hacer Estados Unidos, porque esa época para mí ya terminó. Entonces estoy proyectando hacia Cuba y por eso es que trato de entender, aunque no lo trago, no lo dijeron, que sea el cangrejo u otras de estas piezas con las que ayuden. Mira, te pongo una caducidad, te doy 2 años, no vas preso por estos crímenes que salen reportados hoy, en particular del cangrejo, en New York Times, crímenes donde hay tráfico, uso de tarjetas de crédito, etcétera, todas las barbaridades que han hecho. Entonces yo no veo la manera de que se haga un cambio solamente con la sociedad. Por supuesto, tú hablas de Estados Unidos, pero eso es una presencia permanente, no 60 días, no 2 meses, y no va a ocurrir, Eddie. Bueno, no va a ocurrir si Estados Unidos no quiere, si el gobierno de Trump no quiere, porque si quiere ocurren, porque ¿qué tiempo llevan en Irán? Y está al otro lado del mundo. Entonces te van al otro lado del mundo a derrocar una tiranía y te lo dice porque Trump lo dijo, veremos un cambio de régimen, pero a 90 millas no van. Yo creo que la televisión, Alejandro, debe de empezar a oír a los que no son políticamente correctos, a decir estas verdades. Yo realmente lo que estoy viendo en Venezuela no me gusta y lo que veo que van a hacer en Cuba me gusta menos todavía. Cuando tú ves a Marco Rubio hablando, que lo que ellos quieren es que los cubanos dentro de la isla puedan hacer negocio con Estados Unidos, con Gaesa por medio, no te mencionan ni a la tiranía. Si los cubanos dentro de Cuba no tienen para comerse un plato de arroz y frijoles 2 veces al día, ¿qué negocio van a hacer con Estados Unidos? Quien va a hacer negocio con Estados Unidos es la propia tiranía, que ha hecho cientos de compañías a su nombre, con agentes de ellos, y va a ser un cambio fraude. Si en Cuba cualquier cosa que inventen, como yo lo veo, por supuesto, Claro. cualquier cosa que inventen en Cuba que no sea una intervención militar y apresar a todos estos delincuentes y hacer justicia, sería legitimarlo en el poder y darle la legitimidad que no han tenido por 67 años. Dime algo políticamente incorrecto que harías tú para el tema de Cuba. Una intervención militar y hacer justicia. ¿Por qué no se hace un Nuremberg en Cuba? ¿Por qué en Alemania se pudo y en Cuba no, que son 67 años? ¿Por qué no se le hace? A ver, porque yo veo que aquí Marco Rubio y Trump están hablando últimamente, aparentemente, de acabar con el comunismo, pero el símbolo del comunismo tienen la forma de destruirlo en Cuba. Si usted hace un juicio en ausencia al Che Guevara en Cuba, los crímenes de él en Cuba están ahí todos documentados, quedan familiares de víctimas vivos, todo eso está documentado. Usted le hace un juicio al Che Guevara, un juicio público, en ausencia, documentando todos sus crímenes y se cae el mito del Che Guevara y el mito del comunismo. ¿Lo quieren hacer de verdad? No sé. Pero si me hablan, una cosa es lo que te dicen que tú quieres oír y otra cosa son los hechos. Porque si me dicen que quieren acabar con el comunismo y la injerencia comunista en Estados Unidos y no te le hacen un juicio a Che Guevara en Cuba, en ausencia, y demuestran lo que es el símbolo del comunismo, y demuestran en Cuba 90 millas todos los crímenes cometidos por el comunismo que sembró el Che, el símbolo del comunismo durante 67 años, ¿por qué no lo hacen? O se quiere seguir jugando el viejo truco, policía bueno y policía malo, mientras la población sigue sometida. Pregunta que yo me hago, no sé. Claro, la transición por el camino que vamos, Eddie, entiendo que va a ser un capítulo tipo Venezuela, ¿no? El trabajo que está haciendo la administración Trump. Y recuerda que le quedan 2 años de trabajo. Cuando llegue otro gobierno, y si son los demócratas, tú sabes que todo cambiará diametralmente. Ahora, vamos a manejarnos antes de volver al artículo. Te quiero hacer otras preguntas, ¿no? De esto de New York Times y referente al cangrejo. Trump sigue esta ruta de la que ya hemos hablado, que no te convence.
¿qué papel debería jugar la sociedad cubana dentro de la isla y el exilio cubano para realmente no depender solo del presidente Trump y de la administración Trump, que sean las botas americanas las que hagan el cambio y lo ejecuten? Yo creo que hay con una sola palabra se define todo eso. Si todos los cubanos hablan el mismo idioma, y la palabra se llama justicia. Los cubanos lo único que tienen que pedir es justicia. Habiendo justicia en Cuba, Alejandro, todo lo demás llega por añadidura. Pero ¿cómo se exige la justicia? ¿A quién se le exige la justicia? El cubano. Bueno, si Trump va a intervenir por intereses geopolíticos en Cuba, bueno, que haga justicia. ¿Por qué no se puede hacer justicia en Cuba? ¿Por qué no puede haber un Nuremberg? ¿Por qué la influencia de Estados Unidos no puede en Cuba pedirle a sus aliados que cooperen? No es que sean los jueces internacionales como en Nuremberg, jueces cubanos que hay en el exilio muchos y abogados, y hacer juicio público a todos los crímenes de la tiranía y en ausencia al Che Guevara. Eso es algo que estoy pidiendo. Claro, fíjate, una justicia que para reparar y avanzar hay que exigirla y tenerla. Pero no si la no tenemos. Hay justicia, no hay cambio. Claro, si no hay justicia, no hay cambio. Así, evidentemente, pero en la Realpolitik, la justicia realmente está de primera mano, porque hacerla, ejecutarla, implicaría un trabajo de verdad de mayor permanencia y presencia de los Estados Unidos, y después puede pasar o terminar ocurriendo como en Venezuela, que lo que señalan es, Trump se está robando el petróleo, Trump, porque no se acuerdan que se lo robaba Cuba, Irán y China, pero entonces señalan y nadie quiere, no, porque no podemos tener, Trump no debe hacer esto. Entonces tú dices y evalúa, ¿realmente nos merecemos tener justicia? ¿Se le vamos a pedir a él para nosotros seguir haciendo lo que hemos hecho? A veces nos ha faltado, hablo del pueblo venezolano, la contundencia de... que la población venezolana está entrampada entre o apoyar lo que quieren los politiqueros de siempre, que son cómplices de la tiranía por 27 años. Y lo han demostrado. Están entrampados. Unos apoyan a los politiqueros y otros apoyan a Trump y dicen esto es a lo Trump y los otros no, esto es a los venezolanos. Yo creo que no debe ser así. Yo creo que deben de hablar el mismo idioma y lo que tienen que seguir es justicia. Claro. Ver a Diosdado Cabello, que es el criminal número 1 de la tiranía, que tiene 25 millones puestos por su cabeza en Estados Unidos, y verlo ir sonriendo en televisión nacional y saber que el capitán Caguaripano está preso entre las mazmorras todavía después de 8 meses, a mí eso no me puede gustar. Claro, Eddie, y fíjate, tú has dicho exactamente el sentimiento que yo tengo. A mí, de verdad que es muy difícil de masticarlo, pero cuando tú ves que los políticos a los que tú aspirabas que generaran ese cambio y nos llevaran a la libertad, y la libertad no podía pasar sin haber justicia, resulta que eran unos traidores, en la mayoría, o cohabitadores para quitarle. Entonces, como dices tú, estamos entrampados, pero cuán real es para el pueblo cubano cuando fíjate que uno de estos miembros de esa organización, de los Castro, está vinculado en investigaciones federales, porque además aquí hay que señalarlo, según el artículo de New York Times, son varias agencias federales que lo han investigado y han puesto la lupa sobre él. Sin embargo, no tiene ninguna imputación. Es decir, es un criminal, pero entonces tú dices, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que hay? Lo están utilizando. Porque ¿por qué no han abierto ya la investigación criminal? Y lo están usando para desmantelar. Eso es a lo que quiero preguntarte. Delcy Rodríguez está siendo utilizada para eso, como probablemente van a utilizar el Cangrejo. ¿En qué sentido? Ok, tú no vas presa, el hijo de Jorge Rodríguez estudia en México, no va preso, te deja unos millones, porque eso se transa y así funciona la justicia en Estados Unidos. Con estos criminales, Alexa, y bueno, te paro de contar con muchos, también de la red de criminales en México, se negocia con la fiscalía y sus abogados. Te quito pena, te dejo este dinero, te corto, ya no vas a estar cadena perpetua, sino 10 años, pero tú me vas a funcionar 2 años. Creo que entiendo que es lo que está pasando en Venezuela. En este caso, ¿qué ocurriría, según tu percepción, si el Cangrejo, con todo lo que se sabe de él, de sus carencias personales, físicas y de entorno, termina siendo la pieza que entrega al resto de sus familiares? Sería una traición inmensa a los cubanos. Mira, en Estados Unidos, que yo digo que la ley Helms-Burton esta sirve para el cambio fraude, pero la ley Helms-Burton lo primero que te dice es que no puede haber ningún Castro en el poder. Y es una ley americana. Y que hay abogados aquí que van a pelear por esa ley si quieren hacer esa jugada. Lo que van a hacer en Cuba no sé, pero Cuba tiene esa ley que no la tenía Venezuela.
la ley Gefulto, que tiene muchos capítulos también que le sirven para el cambio fraude, pero tiene ese apéndice que no puede haber ningún Castro, y el Cangrejo es uno de los Castros, o es el heredero de todos los Castros, imagínate, ¿no? Igual que el otro. Mira, ver lo que pasa en Cuba, yo creo, Alejandro, es triste ver después de 67 años cómo se han burlado de la población, cómo la han asesinado, la han matado de hambre, y que vaya a haber un cambio en Cuba para legitimar y que no haya justicia con todos esos criminales, que no paguen por el hambre de generaciones enteras, de humillaciones, de todo, y ver que siguen en el poder, es una traición a los cubanos, de los políticos norteamericanos, si lo hicieran. Yo creo que lo primero que hay que exigir es justicia. Un Nuremberg en Cuba, que se juzguen a las cabezas principales. Porque cuando yo hablo de Nuremberg, me dicen, no, el Nuremberg no fue perfecto. No, perfecto no existe nada, perfecto fue Dios. Pero se juzgaron las principales cabezas en Alemania. ¿Y por qué en Cuba no se puede hacer eso? Claro, bueno, no estamos exentos de ello. Y finalizo la entrevista, Eddie, porque ojalá que podamos en vida ver esos procesos a los responsables de tanta miseria, no solo en Cuba, sino en el continente y en el mundo, responsabilidad de los Castro. ¿Qué crees realmente? Porque te siento un poquito achicopalado, es decir, mermado en la esperanza. ¿La perdiste? Completamente. Lo que estoy viendo, a ver, cuando tú ves a Marco Rubio, que te decía, y esto yo sé que no gusta porque no es políticamente correcto. Cuando hay dos Marcos Rubio, cuando estaba Biden había un Marco Rubio que salió en un vídeo indignado, que lo tengo guardado, diciéndole a Biden que lo que quería la población cubana no era problema económico, que lo que querían era libertad. Y libertad no es arreglar el problema económico. Yo tengo ese vídeo guardado, Marco Rubio. Ahora Marco Rubio está diciendo lo mismo que decía Biden, que el problema de Cuba es económico. Entonces, queman el Partido Comunista de Morón, la juventud de Morón, mi pueblo, caramba. Y Marco Rubio no se expresó sobre eso. Al día de hoy yo no he visto todavía a Marco Rubio expresarse sobre eso, y entonces te dice que el problema de Cuba es económico. No, el problema de Cuba no es económico, el problema de Cuba es de justicia, que hay criminales en el poder que han asesinado a la población por 67 años a 90 millas de Estados Unidos. Y con injerencia e influencia dentro de la política de Estados Unidos. Es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y me van a decir que el problema de Cuba es económico a 90 millas. No estoy contento con todo lo que estoy viendo realmente, Alejandro. Bueno, te lo agradezco, Eddie Maydique, gracias por darnos esta entrevista, y antes de cerrarla déjame decirte que yo estaba en la misma calle tuya, sigo apostando a la administración Trump porque sí estoy notando, a pesar de que tengo 20 años fuera, noto un pequeño cambio, y que, como tú decías, no vamos a tener una justicia perfecta porque no la hay, pero si seguíamos los mismos pasos, inentendible, con un juego de política, unos opositores llamándonos a preservar la democracia, pero la democracia era votaciones con un sistema que estaba controlado por el castrismo, porque lo de Venezuela estaba controlado desde Cuba, y no había ningún cambio. Entonces creo, y quiero compartirte un poquito de esa esperanza. No me gusta, pero tengo esperanza y no la pierdo. Tú sabes cuál ha sido mi conclusión, el arma más poderosa que ha tenido el comunismo en nuestros países y en la región: crear su propia oposición, porque la oposición venezolana no era oposición, él estaba al servicio del régimen. Cuando tú me dices que tomaron las calles y no pudieron, no, sí podían, pero no pudieron porque Freddy Guevara, en la última, Freddy Guevara y Lilian Tintori, que se pusieron al frente de las protestas, les ponían horario a los muchachos, a la juventud, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde para la casa. Claro. ¿Qué tiranía va a caer así? Bueno, por Dios. ese es el desengaño que hemos tenido, y entonces, como yo estoy realmente como tú en ese tema, con los políticos de mi país de origen, apuesto a lo que está haciendo Donald Trump. Que no es perfecto, no, pero no es la realpolitik, y yo no soy perfecto, así que yo aspiro que liberen a los presos políticos de Venezuela. Yo aspiro ver al capitán Caguaripano de candidato presidencial, y arrasaría con todo el mundo. Hay que seguir trabajando en ello, hay que seguir trabajando para ello, e igualmente para Cuba. Gracias, Eddie Maydique, amigos, y gracias a ustedes por habernos acompañado en la noche de hoy. Soy Alejandro Marcano Santelli, y esto fue Sin Filtro por Univista TV. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción.
El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Allapattah, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Allapattah representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Allapattah, construyendo futuro para Miami.